Perlas del libro de Habacuc. El libro de Habacuc es un diálogo entre Dios y el profeta. Habacuc, un fiel creyente, pero que está lleno de dudas, no entiende muchas cosas, le resulta difícil entender cómo es que Dios no hace nada aparentemente ante la injusticia. Le resulta difícil entender cómo es que Dios va a utilizar a un pueblo impío para castigar la impiedad. Pero también encontramos a un Dios que es muy comprensivo con Habacuc y va despejando sus dudas una a una. Te damos gracias, Dios, porque nos permites iniciar el estudio de las perlas del libro de Habacuc. Permítenos entender, Señor, tu palabra, tu mensaje. Nosotros también somos como Habacuc, lleno de dudas, de peros. Así como a él le enseñaste, enséñanos también a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Habacuc consta de 3 capítulos. Es otro de los profetas menores. ¿Y por qué profetas menores? Porque sus libros son cortos, son pequeños, como los que hemos visto de Nahum, de Jonás y los demás. Y todavía vienen otros, ¿verdad? Viene Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Con Malaquías se termina todo ese grupo considerado los profetas menores. La profecía que vio el profeta Habacuc. Profeta. No es usual que los escritores bíblicos usen este título. Además de Habacuc, Ageo y Zacarías declaran que son profetas y ponen ese título en el primer versículo. Un profeta en el pasado puede haber sido un estudiante de la escuela de los profetas creado por Samuel, o también uno que fue llamado por Dios. Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. Pablo recibe el apostolado de parte de Jesús mismo, y él declara: yo soy apóstol de Jesús, constituido por él, no por ningún ser humano. El libro de Habacuc no nos da una fecha, no menciona ningún rey, periodo en el cual él desarrolló su ministerio. Por esa razón, algunos sostienen que pudo haber desarrollado su ministerio en la época de Manasés, o de Amón, o del mismo Josías. Por las evidencias que encontramos en el libro de Habacuc, la mayoría señala que el 630 a.C. pudo haber sido el inicio del ministerio de Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Cuál era el contexto en los tiempos de Habacuc? Habacuc está preocupado por el resultado de las aflicciones de su pueblo. Habacuc ve cómo los enemigos del pueblo de Dios prosperan. Y entonces empieza a cuestionarse muchas cosas y empieza a preguntar a Dios por qué, o empieza a preguntar a Dios hasta cuándo. En los siguientes capítulos vamos a ver cómo es que Dios le muestra que los impíos recibirán el castigo que merecen y los justos recibirán el galardón que merecen. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? El profeta estaba muy angustiado debido a la pecaminosidad de su pueblo y sus inevitables resultados. Por el lenguaje que emplea, pareciera que Habacuc había presentado su perplejidad ante Dios durante algún tiempo, y sin embargo, Dios no oía, es decir, aparentemente no hacía nada para detener los males en Judá. Habacuc quiere decir que
está más interesado en la rectitud y la justicia que lo que Dios parece estar. Violencia, ¿no? Injusticia, impiedad. Lo que aquí menciona Habacuc, solemos nosotros también directa o indirectamente mencionar. A veces nosotros parecemos más perdonadores que Dios. A veces nosotros parecemos más sensibles que Dios. A veces, aparentemente, porque Dios guarda silencio. Por ejemplo, cuando José es vendido por sus hermanos y Jacob se entera que aparentemente su hijo había muerto destrozado por las fieras, Jacob sufrió, no un día, no una semana, años de sufrimiento. Y Dios, que se había revelado en muchas ocasiones a Jacob, no le dijo nada en relación a Jacob para mitigar el dolor de su siervo. ¿Nosotros qué haríamos? Si vemos una persona que está sufriendo, inmediatamente vamos y consolamos a la persona, ¿verdad? Aparentemente nosotros somos más sensibles que Dios. Pero olvidamos que Dios sabe por qué hace las cosas que hace. Dios tiene muy claro, lo sabe por qué guarda silencio en un momento y por qué es que actúa en otro. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿No te preocupa la violencia? ¿No te preocupa tanta injusticia? En la actualidad hay muchas personas que se han declarado ateas porque su razonamiento es, si Dios existe, entonces no existiría tanta violencia, no existirían tantos niños sufriendo, no existiría tanta gente en la miseria, si Dios existe. Pero esas personas que se han declarado ateas, que se han declarado enemigos de Dios, ignoran que Dios le ha dado la libertad a cada uno para elegir, y gran parte de los sufrimientos son producto de nuestras decisiones, de nuestras elecciones. Y además, olvidan que estamos en medio de un gran conflicto y que Satanás, el instigador de la violencia, de la maldad, está en acción y va utilizando instrumentos suyos para causar todo ello. Y en ocasiones también hay muchas personas que sin merecerlo, como el caso de Job, sufren. ¿Pero por qué? Porque estamos en medio de un gran conflicto. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Has sentido alguna vez como que Dios no se interesa en tus problemas? ¿Has sentido alguna vez como que Dios está ausente? ¿O has empezado a considerar que Dios no existe porque clamas y clamas y clamas y Dios no responde? Es esto lo que le estaba pasando a Habacuc. Habacuc sentía como que Dios es indiferente. ¿Hasta cuándo? Y ahora dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué permites que sucedan estas cosas? Violencia, devastación. ¿Por qué, Señor? Generalmente nosotros empezamos a hacer estas preguntas a Dios porque queremos que los tiempos de Dios sean nuestros tiempos, que las formas de Dios sean nuestras formas. Y saben, para una persona que es embargada por la ansiedad, según lo que esté esperando, según lo que le esté sucediendo, un segundo puede parecer una eternidad. Una hora, un día, un mes o un año puede parecerle una eternidad. Y aquí es cuando tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ir aprendiendo a esperar en el Señor. Pero lo que nos enseña Habacuc, el profeta de Dios, es que nosotros, sí,
tenemos esa tendencia a desesperar, a angustiarnos, a querer que las cosas se solucionen ya. Y para eso se escribieron los libros de la Biblia, para enseñarnos. Para enseñarnos. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si tú alguna vez te has hecho esa pregunta, ¿por qué, Señor? Es normal. Pero Dios no le va a dejar a Habacuc con los hasta cuándo y con los por qué. Le va a responder. De la misma manera que respondió a Habacuc, también te va a responder a ti. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y va señalando, va dando detalles de cuál es la situación que está viviendo, de por qué él está clamando hasta cuándo, de por qué está diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? El profeta atribuía la paralización de la efectividad de la ley entre los habitantes de Judá al hecho de que Dios no detenía esa iniquidad. En lugar de debilitada, la Septuaginta utiliza la palabra frustrada. Sin embargo, lo que dice el hebreo del texto masorético está confirmado por la redacción del texto hebreo citado. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te molesta? ¿Te indigna las cosas como están? ¿Ver que la sociedad se va volviendo cada vez más violenta y más sanguinaria? ¿Estás clamando a Dios y sientes que Dios no hace nada para cambiar esto? Recuerden que la condición de la humanidad será como la condición de la humanidad en los tiempos de Noé, antes de que Cristo venga. Recuerda ello. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. De los versículos 5 al 11, Dios anuncia que los caldeos castigarán a Judá, que los caldeos serán el instrumento de Dios para castigar a la impía Judá. Y aquí viene otro problema con Habacuc. Ahora empieza a preguntarse, ¿cómo es que Dios va a utilizar a los impíos para castigar a los impíos? ¿Cómo? No puede ser. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros queremos leer los pensamientos de Dios, pero no podemos. Creemos que podemos pensar mejor que Dios, pero no es así. Recuerda lo que dice su palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Recuerden, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Recuerda siempre eso. Isaías 55:8. Dios ha decidido utilizar a los caldeos, a los babilonios. Pero después, también Dios le dice cuál será el final de los babilonios. Le dice, es que Dios no deja con la duda, con la incertidumbre siempre a sus profetas, a sus hijos. Los buscadores de la verdad, dijo Jesús, van a encontrar la verdad. En Efesios 1 dice que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Ahora, ¿qué hace Dios? Se revela que la nación de Babilonia sería el instrumento de la ira divina. Dios la levantaría para que sirviera a sus propósitos. ¿Cómo? No nos cabe a nosotros también en la mente. ¿Cómo es que a veces Dios puede utilizar a impíos para llamar la atención a piadosos? Pero sucede. Recuerden la historia de Abraham. ¿Recuerdan? O el mismo Isaac. Cuando ellos cayeron en mentira, por ejemplo en el caso de Abraham, cuando llegan a Egipto, tras enterarse de la mentira de Abraham, le llama el faraón y le llama la atención a Abraham. ¿Por qué has hecho?
¿Por qué me indujiste a cometer pecado? Por poco cometo pecado. En ocasiones, la gente impía va a ser utilizada por Dios para llamarnos la atención, para hacernos reflexionar, para hacernos volver en sí, para que nos demos cuenta quiénes somos y a quién debemos de ir. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran para devorar. El ejército babilonio fue un ejército realmente formidable. Fue arrasando nación tras nación. Y a esa nación había elegido Dios para castigar a su pueblo. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. No te sorprendas si alguna vez un pecador, un impío, te llame la atención por la forma como estás llevando tu cristianismo. No te sorprendas si un día alguien que tú creas que es un inmoral, que tú creas que es una persona perdida, sea usado por Dios para hacerte volver al camino. No te sorprendas, porque los caminos de Dios son realmente sorprendentes. Y Dios utiliza situaciones y personas que nosotros menos imaginamos para llamarnos, para invitarnos. A veces lo hace directamente por medio de sus siervos y otras veces lo hace incluso por medio de la misma muerte. Hay seres muy amados que son llamados al descanso para que la persona reflexione. No esperemos esas circunstancias para entender que Dios nos está llamando. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Un ejército prácticamente invencible. Va avanzando, va abriéndose paso. Y así como los asirios, los babilonios llegan a creer que todo ese poderío, que toda esa fuerza es debido a su Dios. Pasarán como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios está ofendido porque los babilonios atribuyen su éxito a su propia fuerza y habilidad, convirtiendo a su poder en su Dios. El profeta quiere decir que la nación que es usada para castigar a Judá será castigada por sus propios pecados. Hoy en día sucede lo mismo. Las naciones poderosas, los que tienen recursos económicos, los que son militarmente poderosos, creen que todo eso lo tienen debido a la educación que imparten a su pueblo, el dinero que invierten en investigación, a el armamento que poseen. Olvidan que todo lo reciben de Dios, olvidan que Dios tiene el control. No hay nación, por más poderosa, por más atea que sea, que esté lejos de la mirada de Dios. Y si algunos han crecido, es porque Dios lo ha permitido y hay un propósito para ello. Y lo mismo en la vida personal. Personas que van logrando éxito tras éxito y llegan a creer que por su propia fuerza lo han logrado. Dejan de ver que de Dios vienen todas esas bendiciones, que Dios es el que permite que puedan tener esos logros. Los versículos 12 en adelante, Dios va a responder al profeta Habacuc, pero él sigue protestando, él sigue reclamando, él sigue preguntando a Dios: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Dios santo? ¿No eres tú? Habacuc, hablando por su pueblo, implora a Dios misericordioso para que no perezcan. Mirando más allá de las siniestras perspectivas del presente, el profeta afirma con fe: no moriremos. Te recuerden que muchas veces los profetas
pronunciaban palabras, a veces incluso sin ser conscientes, porque una profecía es un mensaje de Dios. No moriremos. No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste tú. Oh roca, lo fundaste para castigar. Oh roca, este título hace resaltar el pensamiento de que Dios es un seguro e inconmovible sostén de su pueblo. La cláusula final del texto hebreo citado en el comentario de Habacuc de los manuscritos del Mar Muerto dice: oh roca, como aquel que lo castigas tú le has ordenado. Oh roca. Miren, aquí hay una perla maravillosa. El profeta es un temeroso de Dios. El profeta es un fiel servidor de Dios. Y va en ese vaivén, va tambaleando como suele suceder con nosotros. Por momentos estamos seguros, estamos firmes. Habacuc, tú eres nuestra roca, no moriremos porque tú eres nuestro Dios. Pero por otro lado las dudas, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Puesto que la intachable naturaleza de Dios no puede tolerar el mal, como dice Salmo 5, 4 al 6, y no puede contemplar el agravio, el mismo Salmo 145, 17, el profeta está perplejo y no puede saber por qué Dios permite que los caldeos sean menospreciadores de su pueblo. Ellos son idólatras y mucho peores, por lo menos desde el punto de vista del profeta. ¿Ah? ¿Cómo puede Dios en justicia usarlos para castigar a Judá? ¿Cómo? Hemos mencionado en más de una ocasión, no nos corresponde a nosotros juzgar. No nos corresponde. No nos corresponde a nosotros decir tal sirve, tal no sirve. Si has de escuchar una amonestación, un mensaje, escúchalo. Compáralo con las Escrituras y si corresponde, acéptalo, y si no corresponde, deséchalo. Pero no te corresponde juzgar. Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Por qué no haces nada? ¿Cuántos peros en la vida de este profeta? ¿Cuántos peros en nuestra vida? ¿Cuántas dudas? A veces decimos yo creo en Dios y nos arrodillamos y buscamos a Dios, pero seguimos sufriendo. Y cuando nos preguntamos por qué sufro, y vamos sufriendo porque en el fondo aún no hemos aprendido a creer en Dios. Porque en el fondo aún tenemos muchos peros, muchos hasta cuándo. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. El justo con frecuencia es tan mudo e impotente bajo la opresión del impío como el pez en las redes del pescador. Haces que los hombres sean como peces del mar. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Habacuc está preocupado. ¿Por qué el impío va a hacer todo esto? Va a someternos, va a destruirnos, va a matar a mucho de tu pueblo. ¿Por qué? Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas se engordó su porción y engrasó su comida. Por esto hará sacrificios. Dios ya lo dijo. Creerá que todo esto lo obtiene por su Dios. Y le rendirá culto a su Dios y dirá: tú eres mi Dios, me has dado la victoria, tú me has hecho prosperar, tú me has bendecido. Eso es cuando perdemos de vista el conflicto cósmico. En el conflicto cósmico las cosas todo se aclaran. Hay uno que quiere que vivamos eternamente y hay uno que quiere que muramos, ¿verdad? Dios nos ha creado para vivir. Satanás quiere que tú y yo dejemos de ser.
Pero hay matices en ese conflicto. Y aparentemente nosotros llegamos a estar confundidos porque no entendemos. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. El profeta pregunta si se permitirá que los caldeos prosigan venciendo para continuar vaciando su red, tan solo para volverla a llenar con los despojos de la guerra. ¿Te ha pasado esto en el trabajo? Tienes un jefe que es duro y que en lugar de ser castigado por su dureza, por su injusticia, va y prosperando. Le van dando mayores responsabilidades, incluso son promovidos a mayores cargos. ¿Va sucediendo eso? ¿O ves en la iglesia alguna persona que sientes que es duro contigo, que te maltrata y ves cómo es considerado mejor que tú? Estas cosas sucedían con Habacuc. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Va a seguir prosperando, va a seguir avanzando y tú no vas a hacer nada. Con esta pregunta se cierra este primer capítulo. Y Dios va a empezar a responder a este profeta. Porque los que buscan genuinamente la verdad, los buscadores de la verdad van a encontrar la verdad. Habacuc era un buscador genuino de la verdad. Hasta cuándo, sus porqués, era porque él quería entender a ese Dios que amaba, a ese Dios que servía, porque quería entender qué es lo que estaba haciendo Dios. Sigue clamando, sigue orando. Si estás desesperado, igual sigue orando, sigue esperando. Él va a responder. Tus dudas, tus porqués, tus peros, tus hasta cuándo van a ser respondidos. En el momento indicado, Él lo hará. Que Dios te bendiga. Amén.